Juan capítulo 4. En la medida que lo encuentra, le invito a ponerse en pie. Amados, este pasaje, Juan capítulo 4, es una cátedra de teología pura, plena. Y podemos pasar semanas, sin equivocarme, meses, y sin equivocarme quizás años, solamente en Juan capítulo 4. Es increíble el material, la información que aquí se nos presenta. Obviamente hablando, nos concierne para los temas que vamos a enseñar y que ya comenzamos a enseñar, solamente un párrafo o unos versículos, más bien dicho. Juan capítulo 4, del versículo 19 al versículo 24. Permítame darle lectura, yo quiero que usted siga con su vista. Juan capítulo 4, le dijo la mujer en respuesta a lo que Cristo le había dicho, le había planteado, le había confrontado. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hay algunos que pretenden adorar a Dios o pretendemos adorar a Dios y no es adoración a Dios. Y hay algunos que sin pretender adorar a Dios están adorando a Dios. Me refiero a creyentes. Hermano, creo que una de las enseñanzas fundamentales para la iglesia y que debe de existir es esto en cuanto a la adoración a Dios. No debe haber duda que Dios quiere que le adoren. No sé si decirlo de esta manera, necesita Él que le adoren. No sé si decirlo de esa manera, pero sí busca adoradores. Se nota quién adora a Dios. Se nota quién adora a Dios. Se nota quién no está adorando a Dios. Se nota. Hay señales tan evidentes, las cuales las vamos a mencionar en algún momento. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Simplemente estamos preparando motores para todo esto. El hermano Natanael en la mañana nos deleitó el Señor por medio de él con el tema adoración. Una perspectiva teórica, teológica, por decirlo así. Nada de práctica, pequeños
pinceladas prácticas, pero prácticamente fueron conceptos arraigados en la Sagrada Escritura que nos dan evidencia de la importancia, de la necesidad, de la urgencia de adorar a Dios correctamente. Así que en esta tarde, dicha enseñanza que se dio en la mañana, dichos conceptos, dichos principios, dichas verdades, las debemos de traer al plano de la adoración sobre este título, perspectiva práctica. En la mañana fue la perspectiva teórica, teológica. Hoy es la perspectiva práctica. Y como subtítulo, porque esta va adoración, perspectiva práctica, van a ser varios temas. Como subtítulo, yo le puse la adoración divina dirigida al hombre, conectada al hombre, enseñada al hombre. Por lo tanto, vuelvo a repetir, en la mañana se enseñó el concepto teórico, teológico de lo que es la adoración. Y de hoy en adelante, en algunos temas, iremos ampliándonos en el sentido práctico. Obviamente hablando va a haber teoría, pero todo esto va a estar ya definitivamente mezclado. ¿Por qué? Porque estas verdades enseñadas en la mañana serían y son la base de mantener una buena relación con Dios, de mantener un buen servicio a Dios, de mantener una vida cristiana que traiga gloria a Dios, adorándole a Él en espíritu y en verdad. Así que Dios en su palabra, por medio de su Hijo Jesucristo, nos revelaría por medio de una entrevista que tuvo Cristo con una mujer, una reunión donde Cristo dio una cátedra teológica en cuanto a adoración, la cual esta mujer, habiendo sido confrontada con su pecado, quizá por evadir la conversación, o quizás no, esta mujer, la mujer samaritana, le habló a Cristo respondiendo a la confrontación de su vida delictual, espiritualmente hablando, moralmente hablando, le dio como respuesta, o como que le cambió el tema, hablándole acerca del Mesías y de la adoración. Sobre lo cual Jesucristo, aprovechando y ampliando dicho tema levantado por la mujer, Cristo culminaría esta parte con aseveraciones notables, impactantes y muy necesarias verdades, las cuales relacionarían y que conectarían el concepto teórico divino de adoración directamente al hombre, un ser pecador perdonado, haciendo de esta manera que la adoración enseñada y exigida por Dios a través de su palabra pueda ser ejercida de manera plena, bíblica, satisfactoria por el hombre, a pesar de lo que el hombre es, pecador. Es decir, habiendo tenido en la mañana la teoría teológica de la adoración, me puse a pensar y dije, bueno, hay que buscar un pasaje que nos conecta la teoría con la práctica, que nos conecta la teoría de Dios con la enseñanza que Dios le quiere dar al hombre. Y este es el pasaje único, creo, quizá podría haber otro, pero este es el pasaje principal que nos conectaría la teoría de Dios en la adoración con la práctica que el hombre tiene que hacer acerca de esa adoración. Porque Cristo bien lo dice aquí, versículo 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, oiga bien, en espíritu y en verdad, adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, Dios ha estado, está y seguirá estando en la búsqueda constante de verdaderos adoradores. Dios quiere que le adoren. ¿Alguien dice amén? Dios quiere que se le glorifique. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación alaba a Dios. Toda la creación de alguna manera adora, alaba a Dios. Y el hombre no puede estar exento de esta realidad. El hombre, joya de la creación de Dios. Por lo tanto, Dios busca de estos adoradores. Y por lo tanto, como Dios busca de estos adoradores, la palabra es amplia para mostrarnos y enseñarnos conceptos que tenemos que extraerlos de la palabra de Dios e incrementarlos a nuestra vida. Y entendiendo el momento y las palabras que fueron dichas aquí en Juan capítulo 4, y sin entrar en tantos y hermosos y teológicos detalles, hago resaltar solamente el versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que en virtud a este versículo 23, Dios, el Padre, Dios el Creador, el Eterno, el Soberano, ha buscado, busca y seguirá buscando de estos verdaderos adoradores. Porque hay algunos adoradores que no son verdaderos. Hay muchos que pretenden adorar a Dios. Hay muchos que se autotitulan o los titulan como adoradores. No. Hay que tener mucho cuidado en usar términos en personas equivocadas. Dios busca adoradores. Dios quiere adoradores. Pero la adoración viene de Dios. Esta enseñanza viene de Dios. Esta teología viene de Dios. Y es Dios el que legisla las leyes, las normas tocante a esta adoración que Él exige que se le dé. Es decir, no es que cualquiera viene y va a adorar a Dios cuando quiere, porque quiere, como quiere y donde quiere. No, Señor, ningún. Dios es el que legisla cómo adorar a Dios. Porque Él es el creador de esta adoración. Porque la adoración es para Él. Así que Dios busca dentro de la amplia gama de creyentes, en todas las épocas, de todas las geografías, de todos los idiomas, culturas y estatus sociales y económicos. Dios busca a hombres y mujeres que le adoren. Porque Dios se complace en la adoración de sus criaturas. De manera especial, como ya dije, del hombre, joya misma de la vasta, amplia y perfecta creación de Dios. Implicando con esto que de acuerdo a las verdades que el hermano Natanael nos enseñó en la mañana, dichas verdades Dios las baja a la tierra y las pone a disposición de nosotros, la iglesia, seres humanos imperfectos, débiles, pobres, limitados, para que al incrementarlas y ponerlas por obra en nuestras vidas, podamos verdaderamente adorar a Dios de acuerdo a las demandas de Él, es decir, en espíritu y en verdad.
Porque tales adoradores Dios busca, adoradores en espíritu y en verdad. Hermano, la clave en este tema que quiero compartir es qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nadie se convierte en un adorador de Dios cuando descubre que puede cantar a Dios. Oh, tú puedes cantar, tú eres un adorador. No, Señor. De ninguna manera. Puede tener una voz angelical, puede tener una voz maravillosa, pero si no adora en espíritu y en verdad, no está adorando a Dios. Y algunos de nosotros, los presentes, podemos cantar como un maco. Desafinados completamente. Pero nuestra vida se acerca a las demandas de Dios y estamos adorando a Dios. ¿Qué es un adorador? No es lo que hoy por hoy se conoce en el mundo pseudo cristiano o neocristiano, neoevangélico, uno que canta. Y fulano, nos visita el adorador Adrián Romero, creo que hay uno que canta supuestamente Adrián Romero, o nos visita el adorador Marcos Barriento, creo que hay otro por allí también, o nos visita un tal Marcos Witt, adorador. Y aparece en el escenario un peludo con peinado al estilo Elvis Presley, con una vestimenta estrambótica, por no decir inusual, por no decir ridícula, y con notorias connotaciones parentescos, mundanales. ¿Quién dijo que eso es un adorador? Ahora que pase el grupo de adoradores y aparecen muchachitos y muchachitas, el grupo adoración, los pitufos. Pero ¿quién dijo que porque cantan a Dios están adorando a Dios? ¿Pero quién enseña eso? Si fuera así, la mayoría de nosotros estamos descalificados para adorar a Dios. Vámonos para la casa. Y si quedan solamente mi esposa, se queda Natanael. ¿Quién más podría cantar? Se queda Sonia, se quedan las hijas de Margarito. Margarito se va, pero las hijas se quedan. Y la esposa también. ¿Por qué? Porque cantan lindo. Y el resto nos chupamos el dedo y nos vamos para la casa, descalificados porque no podemos cantar. Pero ¿de dónde sacamos esa tonta idea? Y algunos de ustedes la creen y la aceptan. Porque somos ignorantes de este tema. No lo digo para ofender, lo digo en el buen sentido de la palabra. Por eso es que voy a predicar un tema, una adoración no excelente, una adoración de labios y una adoración, ya se me olvidó cuál es la otra, que son tres adoraciones que voy a enseñar. Y en alguna de ellas podemos estar metidos nosotros. La palabra de Dios nos enseña quién puede y debe de convertirse en adorador. Y yo le voy a decir algo, y más vale que aprendas a adorar a Dios. Y más vale que te conviertas en un adorador. Porque tus días dentro de una iglesia cristiana como la nuestra está contada. Porque aquí no se hace show. Entre paréntesis, yo no tengo problema que usted se pare al frente y de un especial. Yo no tengo problema con eso. Pero no acostumbramos. Yo estuve en el mundo del espectáculo cristiano. Varios años cantando en varios estados de acá. Con un grupo musical, con mis hermanos que llegaron a venir aquí al comienzo. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿A mis hermanos?
Ok, yo participé y andábamos en escenario igual que el mundo, con reconocimiento, con premios, festivales cristianos donde pagábamos y se paraban los vocalistas, los cantantes, los adoradores que cantaban solos y tenían su show y su presentación, y luego veníamos los grupos que cantábamos también y mire, lindo show. Yo conozco todo eso. Yo conozco todo eso. Y cantamos no sé en cuánta cantidad de iglesias. Yo conozco lo que es eso. Pero aquí no está prohibido cantar, adorar a Dios. Una persona, un matrimonio, una familia, aquí no está prohibido. Pero somos cuidadosos y somos selectivos de no convertir un show en adoración, porque es un simple show, como tampoco la adoración debemos convertir en un show. Escuche por favor, un verdadero adorador de Dios puede adorar a Dios cantando, pero no todo el que canta a Dios es un verdadero adorador. ¿La agarró? Pastor, ¿puede repetir? No voy a repetir. Un adorador es uno que al leer su Biblia adora a Dios leyendo, pero no todo el que lee la Biblia está adorando. Un adorador es uno que asiste a la iglesia, pero no todo el que asiste a la iglesia está adorando a Dios. Están en la iglesia, con el teléfono, texteando, viendo diferentes cosas. Y usted cree que está en la iglesia, usted cree que está adorando. No, Señor, está con el teléfono. Está con el teléfono. Y que pasa al frente a cantar, y esconde el teléfono y sale a cantar como un verdadero adorador. ¿Qué show ese? Un adorador es uno que adora a Dios orando, pero no todo el que ora a Dios está adorando a Dios. Un adorador verdadero es uno que usa vestimenta pulcra, decorosa, sobria, modesta, moral. Pero no todo el que se viste pulcra, decorosa, sobria, modesta y moralmente adora a Dios. No se confunda. Todo adorador lo que hace para Dios lo hace porque adora. Pero no todo el que hace para Dios algo está adorando. Cuando tú vienes a la iglesia, sales de tu casa con la predisposición para adorar. Cuando tú te montas en las rutas, los choferes, vienes con la predisposición para adorar. Mientras manejas, una predisposición que adora a Dios, sirviendo a Dios. Voy a enseñar en otra oportunidad por qué el servicio a Dios es una adoración, es una expresión de adoración. Muy interesante lo que descubrí. Cuando tú vienes a enseñar alguna clase de escuela dominical, vienes a adorar. Cuando usted agarra algún instrumento musical, ¿está adorando a Dios? Cuando usted lee la Biblia al frente, los hermanos que leen la Biblia, deberían adorar a Dios. ¿Está adorando a Dios? Cuando los hermanos dirigen la música, que deberían adorar a Dios, ¿está adorando a Dios? El pastor Huayco, pastor Jerry, el hermano Natanael, cuando predican, deberíamos adorar a Dios porque estamos predicando. ¿Estamos adorando a Dios? Los que trabajan en la cocina, no, mejor me quedo callado. Venimos a adorar a Dios. Los que vienen a limpiar,
los que salen a tocar puertas, a predicar, los que vienen a ayudar en diferentes actividades. ¿Adora a Dios cuando la hace? ¿Qué va a ser la diferencia entre realizar una acción religiosa o realizar un trabajo para la iglesia a que cuando lo realice sea para Dios, el que lo hace en espíritu y en verdad? Esa es la conexión que Dios hace de Él hacia el hombre, hacia el ser humano. Y Dios nos enseña en este pasaje esta conexión bendita, esta conexión bíblica, donde Dios baja las verdades maravillosas de su palabra, en este caso, verdades acerca de adorarle, y nos conecta con el hombre, pero no es que el hombre va a adorarle como quiere, porque quiere, cuando quiere, para lo que quiere. No, nos enseña, tiene que ser en espíritu y en verdad. Y escúcheme, y cuando aprendemos lo que es en espíritu y en verdad, vamos a entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué practicamos lo que practicamos. Pastor, ¿quiere decir que esta iglesia está perfectamente en esa armonía? No necesariamente. Pero no estamos fuera de esa armonía. Luchamos para desarrollar estos conceptos en nuestras vidas, tanto en lo personal como en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional. El adorar a Dios debería ser un deleite. Ahí estaba buscando un libro que yo tengo hace tiempo que me regalaron. Se llama David, el ungido de Dios. Y es interesante, Pastor Jerry, ese libro me presenta como 40 características de David como ungido de Dios. La fortaleza del ungido de Dios, los ataques del ungido de Dios, la victoria del ungido de Dios, una cantidad increíble. Pero ¿sabes cuál es el tema que le faltó a ese autor? La adoración del ungido de Dios. No hay ningún tema. Y si hay un hombre en la Biblia que adoraba a Dios, fue David, el dulce cantor de Israel. No adoraba a Dios porque cantaba, es porque adora a Dios, entonces cantaba y adoraba. ¿Me explico? Pastor, ¿por qué esto? Si al final, si alguien está orando, si alguien está leyendo la Biblia, si alguien está asistiendo a la iglesia, si alguien se ve vestido pulcramente, sobriamente, moralmente, ¿por qué tú dices que no necesariamente lo están haciendo con la condición para adorar? Porque repito, porque según Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran, es decir, aquellos que pretendemos adorarle, que queremos adorarle, que deseamos adorarle, y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice, es necesario que le adoren. Es decir, no es un choice, como dice en inglés, no es una opción. El que le adora debe ser en espíritu y en verdad. No pueden faltar estas dos características. No pueden. No pueden. Por eso que usted va a otras iglesias y encuentra cosas raras que están practicando y que están haciendo. Bueno, dirá alguien, bueno, están adorando a Dios de esa manera, y va a otra iglesia y es diferente a esta, y es diferente a la otra, y esa es otra. Cosas diferentes, bueno, estarán adorando. Y así va a diferentes iglesias y se va a encontrar diferentes tipos de prácticas, entre comillas, de adoración. Bueno, ¿cuál está correcta? ¿Quién determina cuál está correcta? ¿Cuál es incorrecta? ¿Quién lo determina? Dios. ¿Dónde? A través de su palabra. Si lo hacemos en espíritu y en verdad, no debe haber mucha diferencia. Porque en espíritu y en verdad
Lo que estoy tratando de decir es que el que legisla, el que crea las leyes, el que crea las normas, el que crea y desarrolla las reglas para adorarle, es Dios mismo que quiere que le adoren. Y Él ha colocado directrices y Él ha colocado características que debemos de estudiarlas para poder buscar en la mejor manera posible cómo poder adorar a Dios. Y que nuestras expresiones de adoración se reciban correctamente en el trono de la gracia de nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa esto de adorar? Que Dios busca que tales adoradores, los que quieren adorar a Dios, los que pretendemos adorar a Dios, lo hagamos en espíritu y en verdad. Todo lo que tengo aquí son diferentes comentarios, no son pensamientos míos. Pero a algunos les di forma porque la traducción del inglés al español que encontré no era muy satisfactoria, entonces le busqué la forma. Pero vamos a ver diferentes pensadores para que entendamos qué significa esto de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Un comentarista dice, con estas palabras Jesús describió la base de la adoración verdadera, la cual no se encuentra en lugares, ni adornos, ni ritos ceremoniosos de carácter religioso, externos, sino en personas que desarrollan y aprenden estas dos características. Adorar en espíritu podría significar que usted está capacitado. Nótese esa idea, capacitado para adorar. Nadie nace capacitado para adorar. Dios nos capacita para adorar. Vamos a explicar más adelante esto. Y por ende, esta persona que ha sido capacitada vive preocupado con las realidades espirituales, bíblicas me refiero. Y no tan preocupado con los lugares o con los sacrificios o con las acciones externas religiosas, purificaciones o adornos. Adorar en espíritu tiene que ver con una condición de adentro hacia afuera. Adorar en verdad significa que usted adora de acuerdo a todo el consejo de la palabra de Dios. También podría significar que usted se acerca a Dios en verdad. No pretendiendo, no fingiendo como un simple show, como una muestra de exhibición religiosa espiritual barata. Vamos profundizando poco a poco en los pensamientos. Otro comentarista que yo tengo allí dice, el adorar al Padre en espíritu es adorarle desde lo más íntimo del alma. Es tributarle el homenaje de pensamiento y sentimiento reverente a Él. Es el reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Y este culto espiritual en el espíritu es mejor que cualquier servicio formal, religioso externo, porque es inspirado por el Espíritu de Dios, dirigido por el Espíritu de Dios, morando dentro del ser humano, quien ha sido regenerado, salvado y transformado, y por ende acondicionado para poder saber adorar a Dios en espíritu. Además, este adorar no solamente es en espíritu, dice este comentarista, sino que es en verdad. Entendiendo esto sobre la base de adorarle sobre la esfera de la verdad absoluta. La verdad absoluta es Dios, quien es verdad, el cual es revelado por la naturaleza, por la creación, por su Hijo y por las sagradas Escrituras. Por lo tanto, en espíritu viene esa expresión interna de adoración.
no son las manifestaciones religiosas externas que podrían llevarnos a adorar, siempre y cuando está vigente primero la interna, la espiritual. Guillermo Hendrickson o Hendrickson, no sé cómo se traduce ese apellido, o sea, cómo se acentúa. Guillermo Hendrickson, ¿será Hendrickson, pastor ayer? Guillermo Hendrickson dice: en espíritu y en verdad es tributar a Dios un homenaje por lo que Él ha sido, es y será, por lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo, sobre la base principal de la obra perfecta de la redención de Dios al hombre. Desde ese punto de la redención del hombre se manifiesta o se puede manifestar una verdadera adoración. Con todo el corazón, con todo mi ser, envuelto el ser completo del adorador. Ahora mirábamos ahí en 1 de Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta expresión de adoración a Dios bajo el concepto espiritual tiene que ser que todo mi ser adora a Dios, desde lo más recóndito que está aquí adentro hasta todo lo de afuera. Por eso implica vestimenta. Porque que pasen los adoradores y se levantan dos con short a cantar al frente, y las mujeres con unos pantalones que no dan lugar a imaginarse porque lo muestran todo, o con unas falditas cortas que da vergüenza, pero son adoradores. No, pastor, lo importante es lo que hay en el corazón. Si el corazón estuviera bien, lo de afuera estuviera bien también. No venga con cuento conmigo. No venga con cuentos ni con pensamientos, con conceptos filosóficos. Si el corazón está dentro, controlado, dominado, lleno de Dios, lo de afuera va a estar bien. No, es que ustedes son legalistas. No, yo no soy legalista, porque legalista viene de la ley. Yo no sigo la ley, pero yo sigo un patrón moral de la Biblia. Yo sigo un patrón de santidad en la Biblia, y eso no es de la ley, eso es concepto de toda la Biblia. Porque Dios es santo, vosotros también debéis ser santos en toda vuestra manera de vivir, naciendo desde adentro y expresado hacia afuera. Entre paréntesis, ¿acepta Dios una adoración por medio de música con ritmo mundano? ¿Usted cree que Dios va a aceptar ritmos mundanos para Él? Por eso que tenemos cuidado con la música. Bueno, eso viene después. Eso viene después. Estamos calentando motores. Recuérdese que hace mucho tiempo que no predicaba yo, así que tiene que tener paciencia conmigo. Y todo esto hacerse en la armonía completa con la verdad perfecta, especial revelada por Dios a los hombres. Por lo tanto, esta adoración no solo será espiritual en todo lugar, porque Dios es espíritu y no materia, no material. No solo esta adoración será externa, sino interna hacia lo externo, controlando, dirigiendo, ordenando, mandando lo interno sobre lo externo. Porque la adoración verdadera nace del corazón, donde la mente, mi voluntad, mis emociones, mi yo, todo mi ser está controlado por ese espíritu que vive dentro de mí. También esta adoración se da dirigida al Dios verdadero, porque dice en espíritu y en verdad. Dios es verdad.
manifestado por medio de la obra plena de la redención, en verdad, por la verdad y hacia la verdad, porque Dios es verdad. Me gusta mucho este comentario, God question, algo así, sí, donde dice, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cristo hizo hincapié, hizo sobresalir, hizo resaltar y distinguir dos aspectos fundamentales en la correcta adoración. Primero, adorar en espíritu no tiene nada que ver con nuestra postura física. Es decir, arrodillado, tirado al piso. Usted puede pretender adorar a Dios arrodillado, tirado al piso, y tiene un corazón orgulloso y soberbio, lleno de pecado y lleno de maldad y lleno de mundanalidad, un simple show. Pero usted puede estar parado y tiene un corazón contrito y humillado. Por lo tanto, este asunto de adorar en espíritu no tiene nada que ver con una postura física. Tiene que ver con lo más hondo de nuestro ser y es de adentro hacia afuera y requiere varias cosas. Primero, debemos nacer de nuevo. Ninguna persona, el hermano Natanael habló en su segundo punto, el que quiere adorar a Dios, el que verdaderamente está capacitado para adorar a Dios, es el que ha nacido de nuevo, el regenerado. Por lo tanto, si no ha nacido de nuevo, si no es regenerado, si no es salvo, si no es transformado, lo que está haciendo supuestamente para adorar a Dios, adorando a Dios, es un mero simbolismo religioso, acciones religiosas. Por eso que tengo problemas con tantas iglesias, no solamente de carácter o de línea pentecostal, sino de carácter y de línea bautista fundamental, donde todo el que llega le ponen corbata y lo ponen a cumplir algo automáticamente dentro de la iglesia. Yo no creo en eso. No, señores. No, señores. Somos salvos por la fe, en un instante, en un momento, pero tenemos que aprender a vivir esa salvación. Sí, en ese mismo momento está capacitado para adorar a Dios, pero hay ciertas cosas que hay que ir con cuidado para poder llegar a realidades concretas en cuanto a este tema. Debemos primero nacer de nuevo, pues sin el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, no podemos responder a Dios en adoración, porque no lo conocemos. ¿Cómo tú puedes adorar lo que no conoces? Te conviertes en una mujer samaritana que adoraban lo que no conocían, dice el pasaje. Primera de Corintios 2:11 dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que cuando creemos en Cristo, cuando creemos en el Señor, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y el Espíritu Santo de Dios nos revela las verdades de Dios. Y nos enseña el adorar correctamente. Primera de Corintios 2:11 nuevamente. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Tú quieres aprender a adorar a Dios en espíritu? Conoce a Dios, rinde tu vida a Cristo, que el Espíritu Santo va a venir a vivir dentro de ti. Y entonces estamos plenamente capacitados para comenzar la bendición de adorar a Dios. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos capacita y es quien vigoriza la adoración, porque en esencia está glorificando el Espíritu Santo a la divina persona, Dios. Y toda verdadera adoración va dirigida a Dios. La Sagrada Escritura, el Evangelio de Juan, enseña
que el Espíritu glorifica a Dios, que Cristo glorifica a Dios. Y entre los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son glorificados por ellos mismos. Segundo, adorar en el Espíritu requiere de una mente centrada en Dios y renovada por la verdad. Por eso que cuando en estos momentos estoy predicando, tú estás pensando en la lista del supermercado, concentrado no en Dios, concentrado en la lista. O estás concentrado en el trabajo, o estás mirando el internet, o estás escribiéndole a alguien. El adorar en el Espíritu requiere de una mente centrada en Dios y renovada por la verdad. Pablo nos exhorta, Romanos 12, 1 y 2, a presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Hay un concepto real, nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Así que solo cuando nuestras mentes dejan de estar centradas en las cosas de este mundo, para luego aprender a concentrarse en Dios, podemos adorar en el Espíritu, pues distracciones de todo tipo pueden inundar nuestras mentes cuando tratamos de alabar, glorificar y adorar a Dios, dificultando nuestra verdadera adoración. Tercero, solo podemos adorar a Dios en el Espíritu si tenemos un corazón puro, abierto y arrepentido. Segunda de Samuel 11, cuando el rey David pecó en adulterio, asesinato intelectual y luego el adulterio con Betsabé, cuando el corazón del rey David estaba lleno de culpa por su pecado, se dio cuenta de que no podía adorar. Sentía que Dios estaba lejos de él. Y gemía, dice la Biblia, todo el día, sintiendo que la mano de Dios se agravaba sobre él. Esto aparece en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Pero cuando David confesó su pecado, la comunión con Dios fue restaurada y le brotaban la adoración y la alabanza. Y si hay alguien que se pudo dar cuenta plenamente de que no estaba conectado con Dios por su pecado, fue David, porque David desde pequeño estuvo conectado con Dios. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Por eso que un corazón y una mente llena de mundanalidades, llena de conceptos materiales y aún con pecados no confesados, nunca va a poder adorar a Dios con libertad. Nunca. Porque tenemos que estar constantemente en todo esto, pidiendo perdón y perdonando, arreglando las cosas, y salimos de la casa los esposos enojados, la esposa con el esposo con la esposa, los muchachos todos regados por ahí, y se da cuenta uno, y venimos a adorar. Se lo digo porque yo pasé todo ese tiempo con mi esposa. Y a última hora nos levantábamos a veces en la mañana corriendo, a lo mejor descuidados por tanta cosa, cuando todo se debe hacer el día sábado para despertarnos tranquilamente el domingo y no haber choque y no haber pelea. Muchacha, no planchaste el pantalón del niño. No, yo te dije ayer que lo hicieras tú, y ahí se arma la grande. Y después venimos a adorar a Dios. Como lindo matrimonio. Amén. O la regamos en el trabajo y no la arreglamos y venimos el domingo como verdaderos santurrones a adorar a Dios. Porque la adoración baja a la práctica y debemos de cuidar. Debemos de cuidar todo esto. O tuviste un pleito con tu hijo o con tu hija
y tú tuviste la culpa, no confrontaste bien el asunto, tú tienes que pedir perdón. Y después te paras a leer la Biblia aquí al frente como un santurrón y tu hijo se las trae contigo y está sentado aquí y ve al papá hipócrita pretendiendo adorar a Dios por medio de leer la Biblia, sabiendo que cometió una falta y que ese papá antes tiene que venir a pedirle perdón a su hijo o a su hija. Por supuesto, eso no pasa. Eso pasó en mi familia nomás. No, mi esposa y yo somos los terribles pecadores. Terribles pecadores, pero no. Todos los demás son santos. En espíritu. Pero también dicen verdad. Así que la segunda cualidad es en verdad. Toda adoración es una respuesta a la verdad. ¿Y qué mejor medidor de la verdad que la palabra de Dios? Jesús le dijo a su Padre, tu palabra es verdad. Juan 17:17. El Salmo 119 dice, tu ley es verdad. Versículo 142. Y luego dice el Salmo 119, versículo 160, tu palabra es verdad. Así que para adorar verdaderamente a Dios debemos comprender quién es y lo que Él ha hecho. Y el único sitio donde esto se ha revelado entera y plenamente es en la Biblia. Por lo tanto, la adoración es una expresión de alabanza desde lo más profundo de nuestro corazón a un Dios que es comprendido a través de su palabra. Si no tenemos la verdad de la Biblia en nuestra vida para saber adorar a Dios correctamente, no conocemos a Dios y no podemos adorar a Dios verdaderamente, bíblicamente, como Él quiere, como Él espera. Hermanos, Dios es santo. Mire, búsquelo ahí. Isaías 6. Lo leyó el hermano Natanael. Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pastor Jerry, algunas personas dicen, qué tremendo cristiano, qué tremendo creyente Isaías, Jeremías, Juan, Pablo, y qué tremendo creyente. No. Seres humanos igual. Como dice Santiago, creo que dice, Elías era hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. No eran hombres especiales. Mire para acá. La diferencia entre todos estos hombres de Dios y nosotros es que estos hombres de Dios vieron a Dios, contemplaron a Dios, estuvieron con Cristo y como consecuencia sus vidas fueron totalmente cambiadas. Algunos de nosotros necesitamos de verdad ver a Dios y conocer a Dios para darnos cuenta la magnificencia, la santidad, lo excelso que es nuestro Dios y lo bajo que somos nosotros y lo aberrante que somos nosotros. Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, es decir, Isaías lo vio, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? Entonces dije, ¡ay de mí!
Le entró un pánico, le entró pavor, le entró miedo, le entró temor. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero, dice aquí, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. La primera respuesta cuando Isaías vio a Dios fue de pánico, fue de temor, fue de miedo, fue de mandarse corriendo. Pero después que fue perdonado, dijo: yo voy, Señor. ¿Por qué? Porque el encuentro con Dios, el perdón de sus pecados, lo capacitó para poder hacer la obra de Dios. Hermanos, Dios es real. ¿Necesitas tú mirarlo para darte cuenta de todas estas verdades? A veces necesitamos mirarlo y darnos cuenta de quién es Él en comparación a quién somos nosotros. Por lo tanto, la adoración es una expresión de alabanza desde lo más hondo de nuestros corazones a un Dios que es comprendido a través de su palabra. La adoración es el acto de expresar reverencia y respeto a Dios y comprende primero la actitud del corazón, segundo, también prácticas rituales privadas y públicas, individuales y o corporativas, no limitándose a ciertos componentes de una reunión religiosa como oraciones, cantos, números especiales, predicación y otros. No se limita, tampoco se limita a las reuniones religiosas, entendiendo con esto que aún como familia, en su actividad propia de familia, pudieran estar sana y perfectamente adorando a Dios y no necesariamente en la iglesia. El adorar a Dios entonces no es cuestión de expresiones externas. El adorar a Dios nace de ese compañerismo con Dios, de esa regeneración que Dios nos otorga, que nos capacita para adorarle. Y lo que vamos aprendiendo por dentro de la palabra de Dios va determinando y va organizando lo que hacemos por fuera, tanto en lo personal, como en lo matrimonial, como en lo familiar, como en lo congregacional. Y por no entender estas verdades, muchos de los presentes estamos perdiendo bendiciones, donde pudiésemos estar sirviendo a Dios en espíritu y en verdad, adorándole, pero estamos con una vida atribulada y aproblemada porque no entendemos todo esto, y deseamos servir a Dios, y deseamos meter mano, pero algo nos lo impide, que es que no estamos llenos de todo esto. Que no estamos interesados en muchas de estas cosas. Gloria a Dios por ustedes. La única que no estuvo en la mañana aquí es Holanda. ¿Alguien más no estuvo aquí en la mañana? Todos los demás estuvieron aquí en la iglesia en la mañana, sirviendo, adorando, haciendo diferentes cosas. Pero ¿cuántos más habían en la mañana? ¿Dónde están? ¿Mirando televisión? ¿En el parque? ¿En la playa? Robándole el tiempo a Dios en vez de robárselo a otras actividades. Porque no necesitan, porque no les interesa, porque Pastor Jerry, posiblemente porque no han experimentado nunca el que sus expresiones religiosas se conviertan en verdaderas expresiones de adoración. Y al no experimentar verdaderas expresiones de adoración, no han conocido la bendición de Dios. Y están perdiendo grandes bendiciones.
simplemente católicos bautistas. O bautistas católicos, como usted quiera llamarle. ¿Por qué será nuestra vida? Como católicos, ¿no es verdad? Semana Santa, la misa del gallo, un bautismo, una boda, y de vez en cuando se moría alguien, y íbamos a la iglesia, 3 lágrimas de cocodrilo y se acabó. De vez en cuando. Y nos hemos convertido en iguales, bautistas católicos, donde nunca hemos aprendido lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo los felicito a ustedes. Los felicito a ustedes porque se ve que hay interés de escuchar, de aprender. Y saben que llegó el torturador y lo va a torturar con estas verdades. Pero las necesitamos. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. No hay que obligarlo para decir amén. No hay que obligarlo. ¿Para qué? Sí. Las necesitamos. Porque Dios quiere que organicemos nuestra vida. Dios quiere que enderezcamos constantemente nuestras vidas. Estas verdades nos alinean. Porque somos dóciles para escaparnos del camino. Y tropezamos. Entonces, estas verdades nos vuelven al camino, a la senda. Hermano, nadie es perfecto aquí. No pretendan bajo ningún punto de vista pensar que el pastor Huayco, porque predica estas cosas, es el mero mero. Hermano, yo no soy lo que debería ser por todo lo que Dios a mí me ha enseñado. La mayoría de los temas que el Señor a mí me ha dado para predicar, y el pastor Jerry lo sabe, la mayoría y las enseñanzas en el campamento no son sacadas de libros, hermano. Son cosas que Dios a uno le da. Y yo con todo lo que Dios a mí me ha enseñado y me ha mostrado en las Escrituras y que me permite enseñar, debería ser el super pastor. Pero tengo muchas flaquezas y muchas áreas que todavía hay que ir corrigiendo. Pero estas verdades nos alinean, nos enderezan. Así que un verdadero adorador comienza su experiencia, y termino con estos pensamientos, comienza su experiencia de adorador sobre la base de su relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, desde el momento en que ha rendido su vida a Jesucristo, se ha convertido en ser no natural, sino espiritual, porque hemos sido hechos, según Primera de Pedro, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina al rendir nuestras vidas en fe y arrepentimiento a Jesucristo, dando inicio con esto el poder convertirnos en verdaderos adoradores. Pero luego entonces tenemos que ajustarnos a este principio, que Dios busca verdaderos adoradores, pero estos verdaderos adoradores que pretendemos adorar a Dios, Dios dice, el Cristo dijo, tiene que ser en espíritu y en verdad. Y no como consecuencia de haber descubierto que puedo cantar. Porque muchos se convierten en adoradores cuando descubren que pueden cantar. Muy lejos de la realidad bíblica. Eso es simplemente religión, eso es show y eso es negocio. Y Dios habrá y sabrá recibir dicha vida que adora. Y Dios habrá de recibir dichas acciones de gracia del que adora. Y Dios habrá de recibir dichas fidelidades del que adora. Y Dios habrá de recibir dichas ofrendas del que adora. Y Dios habrá de recibir dicho servicio del que adora. El próximo tema tiene que ver con este tema. El que adora, sirve. Por eso termine con ese pensamiento. Y el que sirve, adora. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos has amado con amor eterno,
porque nos has capacitado para aprender estas verdades. Nadie puede justificarse, ningún creyente, porque hemos sido capacitados por tu gracia, por tu Espíritu, a través de la regeneración, de la salvación, de la vida nueva, de la vida transformada, para poder convertirnos en verdaderos adoradores, sobre lo cual, al estudiar tu palabra y entender quién es usted, quién es el Espíritu Santo, quién es Jesucristo, y lo que ustedes son y lo que esperan de nosotros, convertirnos en verdaderos adoradores. Bendice tu iglesia, cada hermano, cada hermana, cada familia, cada matrimonio, y que podamos aprender de estas verdades, ser enseñados, desafiados, instruidos, corregidos, animados, reprendidos si fuese necesario, para poder, Señor, acercarnos a tu trono de gracia y podamos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por esto, por estas verdades, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.